Paz a vosotros, hermanos. Para este sábado 5 de noviembre de 2022 corresponde el tema Guardando el sábado en familia. Esta es la guía que se ocupará para este sábado. El texto, hermanos, se encuentra el texto base en Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Y también, hermanos, el objetivo de este tema es cuestionar las acciones que se llevan a cabo en familia cada día de reposo para guardarlo correctamente. Hermanos, pues el tema es muy importante y es importante que lo enfoquemos desde el punto de que se nos está indicando como familia, cómo estamos guardando este día, cuáles son las acciones que en este día nosotros realizamos, es decir, cómo nos comportamos. Muchas veces por la rutina que llevamos, porque ya es algo que cada sábado estamos realizando, no ponemos cuidado o atención a la forma en que como familia nosotros estamos llevando o guardando este día. Y es importante que lo veamos, porque esto es lo que nos va a dar bendición y así solamente vamos a hallar gracia ante los ojos de nuestro Dios. Para este tema, mi sugerencia es que nos aboquemos, porque se va a hablar de acciones, que nos aboquemos, hermanos, a poner los ejemplos suficientes o necesarios de acuerdo a lo que en cada una de nuestras congregaciones se pueda padecer, para que nosotros como familia lo corrijamos en la guarda del día sábado. Este tema, hermanos, solamente ocuparé el citado ya de base, que es Isaías 58:13, y también agregaré el versículo 14 para que de alguna manera podamos entender estas acciones negativas que muchas veces realizamos, algunas intencionadas y algunas quizá sin darnos cuenta de que las estamos realizando. Pero sí es importante que aprendamos, hermanos, a corregir y hacer las cosas como Dios demanda. Dice entonces, vuelvo a repetir y estaré leyendo por pausas. Dice el versículo 13, si retrajeres del sábado tu pie. ¿Qué significa, hermanos, retraer del sábado nuestro pie? Significa que debemos entender como hijos de Dios que este día no es para realizar lo nuestro, para ocuparlo para nuestros propósitos, nuestros deberes, las cosas que nosotros querramos hacer, sino que este día es para detenernos de toda obra, así como Dios reposó de su obra, que nosotros también reposemos de las nuestras. Es importante que lo veamos desde este punto, entendiendo que quizá, hermanos, cada uno de nosotros por sus distintas ocupaciones utiliza los días de la semana atendiendo al mandamiento que dice 6 días trabajarás, pero el séptimo es un día especial en el que cada uno como hijo de Dios debe de estar preparado y dispuesto únicamente para servir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que ir viendo nuestras acciones de sábado. Dice entonces, vuelvo a repetir, si retrajeres del sábado tu pie, y luego dice, de hacer tu voluntad. Este es el llamado del profeta,
Este es el llamado de nuestro Dios, que debemos de retraernos. ¿Pero de qué nos vamos a retraer? De hacer, dice, nuestra voluntad. Sabemos de antemano, hermanos, que el sábado no es para hacer nuestra voluntad, sino que es para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y debemos nosotros, hermanos, formar a nuestras familias en este concepto, darles a ellos, hermanos, la enseñanza importante del día sábado, de tal manera que ellos entiendan, nuestra familia completa entienda que este día que fue hecho desde la creación con un propósito especial y muy sublime, nosotros debemos respetarlo por encima de todas las cosas y debemos de guardarlo, hermanos, no haciendo nuestra voluntad, retrayéndonos de hacer nuestra voluntad. Pero sigue diciendo el texto, en mi día santo. Esta parte, hermanos, es una parte importante porque estamos hablando de este día especial del sábado. Y ahora, hermanos, dentro de lo que la palabra de Dios nos dice aquí, sigue diciendo el texto, y al sábado llamares delicias. Esta es la primera palabra que se encuentra. Dice que como familia debemos de llamar al sábado delicias. Cuando existe primeramente en nosotros como padres esa emoción, ese deseo por disfrutar del día de sábado, y lo sabemos contagiar a nuestros hijos, este deseo lo sabemos transmitir, que ellos vean en nosotros que nosotros nos sentimos dichosos, contentos de que el sábado llegó. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Llegar el día de sábado debe ser para nosotros motivo de alegría y de gozo, pero debe ser tan claro, tan manifiesta esa alegría y ese gozo, que nuestros hijos deben de contagiarse de ello, para que así, hermanos, cuando el sábado se tenga que guardar, nuestros hijos, hermanos, estén contentos, felices de que el sábado ha llegado. ¿Cómo podemos lograr con acciones mostrar esta expresión de llamar al sábado delicias? Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos al sábado y vamos a caminar o a encaminarnos para ir a la casa de nuestro Dios, nosotros debemos ir contentos, alegres. Si vamos en un vehículo porque las distancias quizás son largas, o si vamos a pie quizá entre las calles, entre los caminos, y podamos nosotros alabar el nombre de nuestro Dios, y vamos cantando con la familia hacia la casa de Dios, y nuestros hijos se unen a ese canto que llevamos. Hermanos, esa es una manera de contagiar, esa es una manera de ir preparando los corazones para que cuando lleguemos al templo, lleguemos llenos de gozo, llenos de alegría, contentos de que vamos hacia la casa de nuestro Dios. Y esto es importante, hermanos, dentro de lo que nosotros estamos viendo dentro de esta parte. Son acciones, hermanos, que a nosotros nos van a pues ayudar para que aprendamos a ver las cosas conforme a esa voluntad de nuestro Dios. Llamar al sábado delicias, llamarlo delicias, significa que es el día más importante, más esperado, el día que nosotros anhelamos que llegue. Y esto es lo que hay que enseñar a la familia, y nuestra familia debe entenderlo a través de las acciones y manifestaciones de alegría que nosotros demos a este día. Pero dice que también debemos de llamar, aparte de llamarle delicia, dice, y al sábado llamar es santo, un día apartado,
cuando lo reconocemos en nuestra vida como un día totalmente apartado para el servicio de Dios y enseñamos esta forma de reverencia a nuestros hijos, hermanos, van a aprender a guardarlo de una manera correcta en todo momento. Y allí es donde debemos de hacer ver a nuestros hijos de qué manera se debe guardar el sábado. Es un día para madrugar, dice la palabra de nuestro Dios, que allá en Isaías 26:9, madrugaré a buscarte, que nosotros aprendamos a ver este día como un día apartado, santo, especial, y preocuparnos por llegar, hermanos, a la casa de nuestro Dios, que cuando este día comienza, termina nuestra semana y por lo tanto terminan nuestras actividades, nuestro trabajo. En este momento ya es un día en el que no podemos tomarlo para trabajar nosotros, no podemos tomarlo para ver quizá un programa de televisión, quienes estén quizá acostumbrados a ello. No podemos ocuparlo, hermanos, ni siquiera para videos o algún otro tipo de programa dentro de nuestros celulares, incluso dentro de internet. Nada, hermanos, porque es un día en el cual nosotros debemos estar dedicados solamente a una cosa: la alabanza a nuestro Dios, glorificar el nombre de nuestro Dios. Para eso es este sábado. Y el hecho de entender que está apartado, debemos de entenderlo y mostrarlo con nuestras acciones. No podemos ese día, hermanos, levantarnos enojados y molestos y estar peleando con la esposa o con los hijos, porque no es día de pleito, es día de paz y es día de gozo. Y debemos, hermanos, en este día, sábado, aprender a comportarnos de una manera. Quizá ustedes tengan más acciones que puedan caber dentro de esta parte y de alguna manera para enseñanza de todos nosotros, porque como familia, hermanos, debemos de entender que este día es santo. Pero dice que aparte de llamarlo santo, dice que al sábado llamares glorioso de Jehová. ¿Qué significa llamarlo glorioso de Jehová? Pues cuando lo consideramos un día de bendición, un día que llena nuestra alma de paz, de salud y dicha, un día en el que nos vamos a encontrar con nuestros hermanos, un día en el que vamos a poder orar a Dios, llevar nuestras acciones de gracias, entregarle a nuestro Dios gratitud por todo lo que nos da, pedirle por nuestra salud, saber que Dios está presente en medio de nosotros, escuchando nuestras alabanzas. Debemos engrandecer este día de la mejor forma, sabiendo, hermanos, que es el día del Señor. Llamarle glorioso, porque esto es importante para todos nosotros y debemos de estar en este día llenos de ese Espíritu de nuestro Dios para hacer su voluntad, comportándonos de la mejor manera en este día especial. Es día en el que como familia nos debemos de unir para cantar a nuestro Dios. Es día en el que debemos de adorar con gozo. Es un día en el que debemos llevar nuestro texto aprendido, memorizado como familia, el texto de escuela sabática. Es un día, hermanos, en el que nos debemos de preparar para hacer la voluntad de nuestro Dios de la mejor manera y como hijos de Dios, ir de la mejor forma, ordenados, incluso en nuestro arreglo personal, sabiendo que vamos a estar ante nuestro Dios y que todo lo tenemos que hacer decentemente y con orden. Son cosas que como familia en este día de nuestro Dios, hermanos, debemos nosotros de entender y de llevar, hermanos, de una manera
correcta, para que las cosas pues nos ayuden a bien, como nosotros como hijos de Dios. También, hermanos, dice el texto de Isaías 58, y lo venerares. Ahora esta parte es una parte diferente del texto. Venerar este día. ¿Cómo lo vamos a venerar? ¿Qué respeto, qué forma de guarda le debemos dar a este día? Y lo venerares, no haciendo tus caminos. Vamos a honrar este día, pero este día lo vamos a honrar o lo vamos a venerar, como dice aquí, no haciendo nuestros caminos. ¿Qué significa como familia que no debemos hacer nuestros caminos? Hermanos, que no debemos, que para venerarlo no lo vamos a hacer conforme a nuestros pensamientos, como aquel que encendió fuego extraño en los días de Moisés y murió por causa, hermanos, de este pecado tan grande que él cometió. Este día, hermanos, no es para eso. Este día, hermanos, debemos de aprender a hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios en todo momento y no conforme a nuestros pensamientos, que yo pienso que las cosas son de esta manera y no lo hacemos. Los himnos que vamos a entonar a nuestro Dios, hablando de ese fuego extraño, nuestros himnos, tenemos un himnario especial que debemos nosotros de respetar para el culto a nuestro Dios, y cuando llegamos a la casa de Dios, unirnos como familia para entonar esos himnos especiales compuestos por hermanos nuestros en la iglesia de Dios, respetar lo que tenemos como orden, respetar la forma del culto que nosotros llevamos como familia y entregarnos a las cosas de Dios, enseñar a nuestros hijos que si nuestros hijos son parte del ministerio de música, nuestros hijos deben de estar claros y entendidos de que este día es un día especial en el que no se adora a Dios conforme a nuestro pensamiento. No podemos ni siquiera como ministerio de música introducir a la casa de Dios un instrumento inadecuado, una batería quizá, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, un pandero. No, vamos a ordenarnos conforme a lo que como iglesia de Dios tenemos. Y creo que en casa, como padres de familia, debemos de comenzar en todo esto. Y si vamos a apoyar a nuestros hijos en la alabanza, lo vamos a hacer conforme al orden de la iglesia de Dios. Y esto es parte de que no hagamos las cosas conforme a nuestros caminos. Si vamos a venerar el día de nuestro Dios, el sábado, lo vamos a hacer conforme al pensamiento de nuestro Dios. Recordemos cuando Dios decía: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y entonces debemos sujetarnos a lo que Dios demanda de nosotros. La alabanza que vamos a dar en ese día no es para alimento del cuerpo o de la carne, mejor dicho, sino más bien es para alabanza y gloria a nuestro Dios. Y a quien debemos honrar como familia es a nuestro Dios. Y esto es lo que debemos enseñar a nuestra familia en este día especial. Pero también dice aquí que lo debemos de venerar no buscando nuestra voluntad, porque dice ni buscando tu voluntad. ¿Qué significa esto de ni buscando tu voluntad? Hermanos, muchas veces como familia no estamos del todo educados y desde los padres cometemos errores y ocupamos este día para nosotros, para trabajar. Hay quienes de nosotros quizá nos hemos descuidado en ese aspecto y sabemos que el día comienza por la parte
tarde, así lo dice la palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, Levítico 23:32, cuando dice: de tarde a tarde debemos de holgar nuestros sábados. Y sin embargo, hermanos, nuestro descuido o nuestra permisión para con nuestros hijos o nuestra falta de consejo hacia nuestra familia orilla a que nuestra familia se nos vaya separando, se vaya apartando y no sepa respetar o venerar este día del sábado como Dios lo está demandando. Pero nosotros estamos en casa para poner el orden en nuestra familia, también entendiendo que al final daremos cuenta de ello, de los hijos que Dios nos está entregando a nuestra responsabilidad. Y entonces, cuando hablamos de no hacer nuestra voluntad, debemos de hacerlo nosotros y corregir a nuestros hijos en lo que ellos estén mal. Hablamos del trabajo, pero no solamente es el trabajo en sábado, hablando de nuestra voluntad. Hay quienes quieren ocupar el día del sábado para paseo o para recreación, y el sábado no es para paseo ni para recreación. Dice la palabra que no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Entonces debemos de aprender, hermanos, a respetar y a enseñar a nuestra familia a respetar este día, que este día es único y exclusivo para la alabanza y la gloria a nuestro Dios. En este día la familia debe llegar junta al templo, procurar que cuando lleguemos al templo lleguemos juntos, que no estemos separados, que no llegue primero una parte. Y muchas veces, hermanos, descuidamos a los hijos, los dejamos cambiando en casa, creyendo que van a llegar por la tarde o más tarde, y muchas veces, hermanos, por nuestro descuido ni siquiera se presentan. La familia debe aprender a llegar junta a la casa de nuestro Dios. Es importante que nosotros, hermanos, entendamos cómo debemos de comportarnos, porque estamos hablando de no hacer nuestra voluntad. El sábado, hermanos, requiere de una preparación previa en todos los sentidos para que las cosas, hermanos, nos ayuden a bien. Desde antes que el día sábado comienza, nosotros ya nos estamos preparando para recibir ese sábado, y en muchas acciones nuestras se verá reflejada esa preparación en lo que nosotros estamos haciendo para poder llegar a tiempo a la casa de Dios con todo el orden debido, hermanos, en lo que nosotros vamos a hacer. Esto es parte de hacer de que no hagamos nuestra voluntad. Hay cosas importantes que es necesario que resaltemos. Cuando, por ejemplo, de nuestra familia, alguno de los nuestros, de nuestra casa, el día sábado se enfermó. ¿Qué voy a hacer como familia si se enfermó en día sábado? Tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer en ese día? Quizá este enfermo se requiera quedar en casa y no pueda ir al culto en ese día. ¿Qué voy a hacer en esa situación? Si quizá el enfermo requiere de un cuidado, de una atención, quizá, hermanos, vaya a ser necesario por la situación que se atraviesa, que algún integrante de la familia tenga que quedarse con él para atenderlo, para cuidarlo. Quizás sí, pero es importante que también entendamos el trabajo y la actividad que como familia y la responsabilidad que tenemos dentro de la casa de Dios. Y quizá, hermanos,
Hay errores que se cometen entre familias porque muchas veces se enfermó uno y no se presenta a la casa de Dios nadie. Todos se quedan en casa con aquel enfermo. No es día de hacer nuestra voluntad, no es día de pensar con nuestros propios pensamientos. Es día en el que nosotros nos debemos a nuestro Dios. Si alguno de nosotros es del ministerio de la Iglesia de Dios y tiene un compromiso que ya tiene con Dios, incluso por imposición de manos, quizá esto sea así. ¿Cómo voy yo a detenerme? Solo si la necesidad fuese extrema y me correspondería a mí el cuidado, lo debo hacer. Pero de lo contrario, hermanos, debemos de tener precaución y cuidado en lo que hacemos. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, que digamos, me voy a quedar yo con mi familia o nos vamos a quedar todos en casa y vamos a hacer nosotros un culto. Y muchas veces el pastor ni siquiera está enterado de ello y nos tomamos libertades o atribuciones que no nos corresponden. Tengamos cuidado, hermanos, porque hacer nuestra voluntad en el día de Dios es peligroso. Hermanos, también dentro de esto nos dice que lo debemos de venerar este sábado, no hablando tus palabras, dice esta parte también, ni hablando tus palabras. Es importante también que veamos esta parte. ¿Por qué? Porque este día, como hijos de Dios, debemos de saber y desde casa ir bien enfocados a lo que vamos a la casa de Dios. No vamos a murmurar de los hermanos. No es un día para alabarnos a nosotros mismos. No es un día para jugar, para bromear con los hermanos, para hablar cosas inadecuadas, fuera de lugar. Es un día, hermanos, para que hablemos única y exclusivamente de la palabra de nuestro Dios y nos enfoquemos en lo que nos toca, alabar su santo nombre. Y este es el motivo por el cual, hermanos, nosotros debemos guardar este día. Por eso dice el versículo 14 de Isaías 58, entonces te deleitarás en Jehová. Cuando realicemos estas acciones de las que estemos hablando, y estas acciones positivas de las que ya hablamos, y dejemos de lado las negativas, dice aquí la palabra, entonces te deleitarás en Jehová tu Dios. El día sábado será un día hermoso, y si lo hacemos de esta forma, vamos a ver cómo el sábado se disfruta, se siente la presencia de Dios. Terminamos el día gozosos, llenos de la gracia de Dios y de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas correctas y entonces nuestro enfoque va a estar como familia únicamente en nuestro Dios y vamos a saber deleitarnos en Él y vamos a aprovechar el día al máximo haciendo las cosas solamente que agradan a nuestro Dios. Y esto es importante dentro de lo que nosotros haremos. Dice entonces el versículo 14, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Esta parte, hermanos, nos deja a nosotros ver cosas hermosas. Dice dentro del Salmo 91, dice, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí dice, yo te haré subir sobre las alturas. Dice el salmista, me invocará y yo le responderé. Dios estará con nosotros y vamos a ser levantados grandemente por las bendiciones que tendremos, por la honra que vendrá sobre nosotros por cuanto estamos sirviendo a Dios de una forma correcta como Dios demanda. Él estará siempre para bendecirnos y para ayudarnos en todo momento.
y darnos un lugar especial dentro de su pueblo. Dice, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una promesa especial de nuestro Dios. Este sábado que nosotros guardamos tiene una implicación profética. Representa el día de la eternidad en el que toda la familia de Dios junta estará para servir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Comencemos hoy con nuestras familias y así que se cumpla en nosotros el propósito de Dios por el cual cada uno de nosotros fue criado, porque todos nosotros, dice el profeta, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y hay un día especial que tenemos reconocido como Iglesia de Dios, el sábado, en el cual nosotros nos reunimos precisamente para alabar el nombre de nuestro Dios. Que nuestras acciones sean acordes a este día, que lo que hagamos sea de acuerdo a lo que este día representa para nuestro Dios y para su pueblo. Paz a vosotros, hermanos, Dios sea con todos.